Hermanos, hoy día vamos a analizar un texto que considero es uno de los textos que se ha interpretado de manera incorrecta en muchos lugares. Es uno de los textos que se ha tergiversado en diferentes círculos a lo largo de la historia de la Iglesia y especialmente en los últimos siglos. El texto está en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el versículo 9. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu da vida. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de morir, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Entonces aquí hay un contraste entre la letra y el espíritu. Se dice que la letra es el ministerio de muerte que fue grabado con letras en piedras. Obviamente hay una clara referencia a la ley mosaica. Mientras que el espíritu es el ministerio que da vida, el ministerio de la justificación. El ministerio de la letra es un ministerio de muerte y de condenación. Ante esto, algunos dicen, la letra aquí se refiere a las escrituras. No indican a una parte de las escrituras, sino dicen en general. La letra se refiere a las escrituras, a todo lo que es, a todo lo que está escrito. Mientras que el espíritu se refiere a la voluntad de Dios que es discernida por medio de nuestro espíritu. Entonces, algunas sectas, algunos grupos llegaron a decir que no importa lo que está escrito. Si Dios te revelaba mediante el espíritu otra cosa, eso tenía prevalencia sobre lo que estaba escrito. Esa es una manera incorrecta de interpretar este pasaje. Hubieron otros también que decían, no, esto significa de que la letra es el significado literal de lo que está escrito aquí, más el espíritu es el significado espiritual o alegórico, es el significado último. Entonces nosotros no debemos quedarnos solamente con un significado literal cuando leemos el texto bíblico, sino debemos ir más allá, a comprender su significado espiritual. ¿Pero realmente esto es lo que significa? Aquí en la Biblia de Estudio Teológico dice lo siguiente. La letra mata porque anuncia la voluntad de Dios, pero no da la capacidad para obedecerla. Y por lo tanto, el ser humano queda bajo el juicio de Dios por quebrantarla. Solo el Espíritu da vida porque es el único que puede transformar el corazón y así capacitar al pueblo de Dios para obedecer sus mandamientos. El ministerio de Moisés se describe como un ministerio de muerte, no porque la ley fuera mala, ya que el valor permanente de la ley se comprueba al ser Dios mismo el que grabó los 10 mandamientos con letras en piedra, sino porque bajo el antiguo pacto Israel fue un pueblo de dura cerviz. Y como los mandamientos por sí solos no bastan para que las personas los obedezcan, tenían el efecto de ser para condenación. La entrega de la ley fue un evento tan glorioso que los israelitas no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. El rostro de Moisés resplandecía tanto con la luz de la gloria de Dios que tuvieron miedo de mirarlo, posiblemente porque el resplandor de la gloria les lastimaba la vista. El argumento de Pablo
parece ser que si aún este antiguo pacto, que era pasajero e incapaz de transformar los corazones, seguía siendo tan glorioso, ¿cuánta más gloria no corresponderá al ministerio del Espíritu del nuevo pacto? Sin duda el nuevo pacto mucho más abundará en gloria que el antiguo pacto, porque éste nos trae justificación, nos hace justos para Dios y no condenación, y está acompañado de la sublime presencia del poder de Dios que transforma a los creyentes de gloria en gloria. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La letra es la ley mosaica. Cuando aquí dice la letra, no se refiere a cada una de las palabras que están escritas en las Sagradas Escrituras, sino se refiere específicamente a la ley. ¿Por qué la ley daba muerte? ¿Por qué la ley era un ministerio de condenación? Porque la ley simplemente te decía, esto es la voluntad de Dios, pero la ley no transformaba a la persona. La ley no le daba la capacidad a la persona de obedecer los mandatos. Simplemente le decía, esto es lo que Dios quiere que tú hagas. Y si no lo haces, entonces tendrás tal castigo. Por lo tanto, la ley era un ministerio de condenación, porque condenaba, castigaba a las personas por no realizar lo que en ella estaba escrito. Mientras tanto, el ministerio del Espíritu es un ministerio que da vida, que nos justifica, es decir, nos declara justos delante de Dios. La ley no podía declarar justos a nadie, ni tampoco podía hacer justos a nadie. Mientras que el Espíritu nos declara justos delante de Dios y nos transforma, nos renueva. La ley no podía hacer eso. Ya en el mismo Antiguo Testamento hay una promesa en Jeremías capítulo 31, versículo 33 de un nuevo pacto, donde dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Cuando dice la casa de Israel, usted puede entender el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, luego de Cristo, es la iglesia. Entonces, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es decir, la ley ya no está escrita en tablas de piedra, sino está escrita en la mente y en el corazón. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa de que las personas ya no, cuando tengan que decidir algo, si realmente tienen el Espíritu de Dios habitando en ellos, en el pacto antes de Cristo, ¿dónde estaba el Espíritu de Dios? ¿Dónde estaba la presencia de Dios? Estaba en el santuario, estaba en el lugar santísimo. Y también el Espíritu se les daba a los profetas, se les daba a los reyes cuando eran ungidos, se les daba a los sacerdotes y a los guerreros de Dios, es decir, a aquellos que peleaban las guerras santas del pueblo de Dios. Eso lo podemos ver en el libro de los jueces con referencia a Otoniel y a otros guerreros. Pero no se les daba a todos y tampoco era una presencia permanente. Se les daba el Espíritu venía sobre ellos para que ellos cumplan con una misión, pero no era algo permanente. Mientras que en el nuevo pacto, el Espíritu ya no se da solamente a un pequeño grupo, se les da a todos los seguidores de Jesús, el Mesías. Y ya no de manera temporal, sino de manera permanente. El Espíritu ya no habita en un determinado lugar, sino habita en medio y dentro de cada persona. Esa es la gran diferencia. Y por eso es que ahora
las personas, cuando tienen que discernir cómo vivir, ya no deberían hacer como se hacía en el antiguo pacto antes de Cristo, ¿verdad? Que, por ejemplo, si tenían que discernir si debían comer algo o no, o si deberían hacer tal cosa o no, ellos tenían que buscar en la ley. Y buscar en la ley si eso estaba permitido o estaba prohibido. Y si no estaban seguros, tenían que consultar con un maestro de la ley. Ahora es distinto, porque ahora la ley ya no está principalmente codificada, sino está en la mente y en el corazón de cada persona por medio del Espíritu Santo. Entonces ahora la persona con una vida transformada y renovada ya no va a decir, no voy a hacer tal cosa, no porque esté escrito, sino porque ya no forma parte de mi naturaleza el hacer tal cosa, porque ya he sido renovado. La ley no podía hacer eso. La ley solo te decía, no debes hacer esto y si lo haces tendrás tal castigo. El Espíritu es el único que puede transformar y renovar nuestra vida para que al hacer las cosas o al no hacer las cosas que no debemos hacer, tengamos una actitud de gozo. Esa es la diferencia. Por eso la ley es sinónimo aquí de muerte, de condenación, porque simplemente exponía lo que no debías hacer, pero no te daba el poder para dejar de hacerlo. Es el Espíritu el único que puede renovar y transformar a las personas para que actúen conforme a la voluntad de Dios, para que ya no anden bajo la carne, sino bajo el Espíritu, y lo hagan siempre con gozo, como un fruto del Espíritu, para la gloria de Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, y próximamente sacaremos otro video acerca de textos mal interpretados usualmente en la historia de la iglesia. No se olviden de suscribirse al canal, de activar la campana de notificaciones para saber cuándo aparecerá un nuevo video. Dios les guarde a cada uno de ustedes y recuerden congregar siempre cada día del Señor en su iglesia local. Bendiciones.